Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Y hoy vamos a cerrar esta colección de enseñanzas que iniciamos hace bastantes semanas, que le hemos titulado el Proyecto JESUS o el Proyecto Jesús. Me da muchísimo gusto que muchos de ustedes, tanto en persona como por mensajes, me han compartido la bendición que ha sido el poder ser parte de esto, porque créame, ayer me dijo una hermana: pastor, me di cuenta que esto debería ser nuestro estilo de vida. Yo dije, exactamente esa es la idea de esta colección de enseñanzas. Esto no es una estrategia, esto debería de ser, Leti lo dijo así, debería ser tan natural como respirar y comer. Porque al final del día, si recibimos a Jesús, debe ser nuestra naturaleza compartir nuestra fe. Ahora, quiero iniciar haciéndoles una pregunta. No respondan, respóndanla internamente. ¿Cuándo fue la última vez que le compartieron a alguien acerca de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que compartieron su fe a otros? Quizá muchos pueden decir, pastor, ahorita en la mañana. Al que me trajo en el taxi, en el Uber, en la combi, lo llevé a los pies de Cristo. Buenísimo. Quizá muchos me pueden decir, ayer mismo estaba yo comprando lucecitas y le compartí a los del tianguis. O quizá esta semana, o quizá hace 15 días. Qué padre. A lo mejor hace un mes, a lo mejor a mitad de año. A lo mejor uno puede decir, pastor, a ver, en este año no le he compartido a nadie. A lo mejor muchos dicen, pues pastor, antes de pandemia me acuerdo que... Y empezamos a hacer cuentas y vamos a llegar a la conclusión que muchos de nosotros quizá no hemos compartido. Somos cristianos, amamos a Dios, llegamos a la iglesia, pero no compartimos nuestra fe. No hablamos acerca de Jesús. Y precisamente toda mi historia de vida tiene que ver, y le aseguro que la de usted también, tiene que ver con que alguien nos habló de Jesús. En mi caso, por supuesto, mis papás reciben a Jesús cuando yo era un niño, pero yo decidí rebelarme en contra de Dios y en contra de todo lo que tenía que ver con la iglesia. Y en mi adolescencia, entrando a la juventud, me enamoré de Leti en la universidad. Y un día ella llega a mi casa, toca el timbre y mi mamá se asoma y hace la cortina así y ve a una rubia con pantalones apretados, ombliguera y un cigarro en la mano. Me volteé a ver y me dice, ¿quién es ella? Yo dije, ya va a empezar. Y yo le dije, una amiga, mamá. Y mi mamá dice, una muchacha como esa es la que Dios me dijo que va a ser tu esposa. Y yo le dije, es el Señor el que te está hablando. No, de buena onda, me sacó de onda, pero en buen plan. Y mi mamá salió conmigo. Hola, ¿cómo estás? Soy la mamá de Rodrigo. No se presentó como soy la profeta del cielo. No. Dijo, soy la mamá de Rodrigo. Y Leti se cambió el cigarro de mano. Hola señora, mucho gusto, buenas tardes. Y mi mamá estaba así. Y le dijo, ¿sabías que yo tengo una plancha para el cabello? Y uno puede decir, ¿y eso qué importancia tiene? Bueno, vamos a hacer una pausa. Para todas las hermanas, las OG, las verdaderas que se plancharon el cabello de verdad, saben que hace 20 años, porque eso pasó hace más de 20 años, en Villahermosa no habían planchas para el cabello. Si tú te querías alisar el cabello, ponías la cabeza en el burro de planchar, una plancha y hacías así. O le pedías a una de tu confianza que te ayudara para que no te quemara la cholla. Y le dijo, de verdad, bueno, ni tarde ni perezosa, al otro día se aparece en mi casa para que le plancharan el cabello. Mi mamá ya tenía lista a todas las intercesoras, a la pastora Cecia, a la pastora Ena, y la metieron a un cuartito para plancharle el cabello. Ahí te tengo un tratamiento, aceite ungido. Y empezaron, veo soledad en tu vida, veo orfandad en tu vida. Y empezaron rabacachi. Bueno, el chiste es que ahí, entre sotorroboqueo y planchas de cabello,
llevaron a los pies de Cristo a Leti. Y Leti tomó la decisión radical de seguir a Jesús. Resultado, va a confrontarme y me dice: Rodrigo, yo voy a seguir a Dios. Se ponen de acuerdo, mi mamá y Leti. Y algo pasa cuando las mujeres se ponen de acuerdo. Lo imposible se vuelve posible. Me dijo: si tú no quieres seguir a Dios, tú y yo terminamos. Hay un retiro este fin de semana que se llama Encuentro. Si tú no vas al encuentro, tú y yo terminamos. Digo, por las buenas o no, si va. Y yo dije entre mí: bueno, ¿cuál es el problema? Si total, he aguantado toda esta gente por años, no me convence, en 3 días ¿qué me va a hacer? Me fui al encuentro. Cabe recalcar que no salía un solo tema del encuentro. Me quedé en mi cuarto los 3 días, cosa que me arrepiento con toda mi alma. Quizás que venía en el recibimiento en el camión y todo el mundo lleno del Espíritu Santo y llorando. Yo dije: burro, soy más duro que el frijol de la Conasupo. Y llego al recibimiento y me encuentro toda la iglesia, eran como 60 personas. Mis papás con pancartas: bienvenido príncipe de Dios, esas ondas, ¿no? Y todo el mundo llorando. Y Leti así como diciendo: ahora me enviaron. ¿Y qué va a hacer? Decía yo, si yo no recibí nada. Y cuando los veo dije: soy malo pero no tanto. Y en mi prepotencia y orgullo dije: le voy a dar una oportunidad a Dios. Imagínese usted, a ver qué onda. Entonces me inscribí para poder servir en el próximo encuentro. Y sirviendo a Dios en el encuentro fue donde Dios me quebrantó, Dios me tocó y decidí seguir a Jesús. Pero la persona que Dios utilizó para que yo viniera a los caminos del Señor fue mi esposa. Ya casados, con tanto amor, vinieron 2 frutos de nuestro amor, que son nuestros hijos. Ellos sí nacieron en el Evangelio, pero en el tiempo de pandemia, en los altares familiares, tuvimos muchas conversaciones alrededor de Jesús. Y una de ellas fue que lamentablemente mi suegro en pandemia, a causa del COVID, perdió la vida y él se fue con el Señor. Pero mis hijos, Valentina en ese entonces de 13 años, Rodri de 9, casi para cumplir 10, nos hicieron preguntas existenciales. Dijeron: papá, ¿dónde está mi abuelito de verdad? O sea, ¿qué sucedió? Y empezaron a hacer y formular preguntas que agarramos Biblia y empezamos a contestarles. Y empezamos a decirle qué pasa con el alma y el espíritu de una persona en eternidad. Empezamos a hablar de que Jesucristo viene por su iglesia. Comenzamos a hablarle de lo que Jesucristo hace por los seres humanos, que perdona los pecados, que sana, que restaura. Y sucedió un momento como lo que se lee en la Biblia. Mi hija interrumpió y me dijo: papá, ¿qué tengo que hacer para ser salva? Porque yo me doy cuenta que salva no soy. Obvio, eso nos quebrantó de la mejor manera a Leti y a mí, y guiamos a nuestra hija que recibiera a Jesús. Y cuando íbamos a comenzar la oración, Rodri levantó la mano y dijo: yo también quiero ser salvo. Pues digo: si se van los 3, no me quedo solo. Les impactó mucho acerca de la venida de Jesús. Y ahí Leti y yo guiamos a nuestros hijos a que recibieran a Jesús. Compartimos nuestra fe en nuestra propia casa. Pero precisamente también, diga conmigo, también, con esas 2 historias de éxito, en un viaje en el aeropuerto de Miami específicamente, estaba yo sentado y yo no convivo con tanta gente que no sea cristiana. Claro que cuando estoy con alguien que sé que no es cristiano, aprovecho la oportunidad de poder compartir mi fe. Y estaba yo sentado en los aeropuertos, hasta los cajeros de Walmart que se agarren, porque y estaba en el aeropuerto con un muchacho y con sus audífonos, yo con los míos, y dije: ¿cómo le saco la plática? Y busqué la manera. Obviamente no utilicé la frase rompehielo de que si te mueres ahorita, ¿dónde te vas? Porque eso es para Halloween. Pero busqué la manera de entablar una conversación, a lo cual se empezó a dar. Y caí en cuenta que era un muchacho que tenía mucha similitud a mi posición antes de venir a Jesús. Se consideraba y se autoproclamaba un ateo, pero un ateo de esos que quieren creer. ¿Ha conocido a esa gente que son ateos pero quieren creer, pero no han encontrado una razón válida por la cual creer? Bueno, era ese tipo de personas. Entonces yo dije dentro de mí, mientras hablaba con él, dije: está fácil. Porque con mucha humildad tengo los argumentos para sostener esa conversación y guiarlos al camino de la fe.
pero no sé qué me pasó. Empecé a hablar, él también, y eso y el otro, y muy amable, muy amena la conversación. De una manera u otra pasó el tiempo. Y volteé a ver el reloj de este muchacho y dijo: me dio muchísimo gusto platicar contigo, va a salir mi vuelo, pero tengo que ser sincero, me dijo. No encuentro una razón por la cual creer a Jesús a pesar de todo lo que me dijiste. Se puso de pie, agarró su mochila, agarró su maleta y se marchó. Ya su barco lo llamó. Y yo me quedé así como que, ¿qué me pasó? ¿Qué sucedió en mi vida? ¿Cómo fue posible que no pude? No convencernos, nosotros no convencemos a nadie. ¿Cómo no pude? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: tu problema fue la indecisión. Fuiste muy indeciso en compartir lo que tú sabes que tienes que compartir. Y digo esto porque creo que a todos nos ha pasado en un momento de nuestra vida. Y si tú eres seguidor de Jesús, te prometo lo siguiente: en estas próximas semanas, 2-3 semanas, en los próximos días, que Dios va a poner muchas oportunidades para que compartas tu fe y compartas el amor de Dios a los demás. Van a parecer interacciones normales, pero no lo son. Son interacciones que Dios está poniendo en tu camino y en el camino de esa persona para que le hables de Jesús. Estos van a ser encuentros divinos, oportunidades que Dios te va a otorgar. Porque quiero decirte algo: Dios te eligió porque tú eres la voz de la esperanza. Lo voy a decir una vez más: Dios te eligió porque tú eres la voz de la esperanza. Cuando Dios te inste a compartir de tu fe y de Jesús, no dudes eso. Hazlo osadamente. Di conmigo: osadamente. ¿Por qué? Porque, amigos, nunca sabemos cómo Dios puede usar un momento de osadía para cambiar la vida de alguien. Yo sé que esa es la introducción más larga que he tenido de un mensaje, pero les prometo que el mensaje es corto. Y hoy quiero cerrar esta colección de enseñanzas con la última S, con lo que realmente estábamos esperando y pensamos que era el inicio, pero realmente es el final. Siéntate a compartir de Jesús a las personas. ¿Me acompañas a orar? Señor, te doy gracias por este tiempo, por estas semanas que hemos estado viviendo. Te pido que hoy este mensaje sea parte integral de nuestro ADN espiritual y que podamos, Señor, ser estos hijos tuyos, que hablemos de ti de una manera clara, de una manera con amor, para poder compartir la esperanza, el poder que tú has traído a nuestras vidas. Hoy, Señor, dame tu gracia para poder hablar esto de una manera tan sencilla que podamos practicarlo día a día. Y bendícenos, Señor, porque yo sé que en este tiempo, en esta temporada, tú estás tocando el corazón de la gente para que llevemos este mensaje. Te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia NGI dice fuerte: denle un aplauso a Jesucristo. Y quiero comenzar hablándote de esto en la órbita de la temporada que estamos viviendo, que es Navidad. El que está hablando es Navidad. Y vamos a utilizar un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer la historia en contexto. Jesús nació. Y cuando Jesús nace, Dios hace algo muy peculiar. En el capítulo 2, versos del 8 al 11, dice la escritura: esa noche habían pastores que se encontraban en los campos cercanos cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, un ángel del Señor apareció entre ellos, y la gloria del Señor los rodeó con su resplandor. Se asustaron mucho, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias. Mira lo que van a traer estas buenas noticias, que traerán gran alegría a todas las personas. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Yo no sé ustedes, pero he visto documentales de estos personajes o este oficio que son los pastores de ovejas. No conozco a uno personalmente, pero me encanta ver lo que hacen en los rebaños y en las ovejitas. Hay videos muy bonitos acerca de cómo pastorear ovejas.
Ahora, esto que estamos leyendo acá es una declaración profética que Dios mismo manda a un ángel a hacerla. Y lo que está trayendo el ángel son las buenas nuevas, las buenas noticias. Y que dice que van a tener un resultado que va a traer alegría a todos los que escuchen estas buenas nuevas. Las buenas nuevas son las siguientes: que nació el Salvador del mundo. Y que ese Salvador del mundo, el Mesías, perdona los pecados de todas las personas, y que ese Salvador había nacido en Belén. Ahora, este es un momento profético para nosotros que creemos en Dios y creemos en Jesús, porque esto es el antes y el después en el mundo. De hecho, creas o no en Dios o en Jesús, no puedes negar que nuestra cronología se divide el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, nos guste o no. Y esto cambió la historia. Y tenemos que entender el contexto de que Dios está hablando a través de un ángel y a quién les está hablando. Porque la última vez que Dios habló en esta parte fue 400 años atrás. Y a la última persona que Dios le habló fue un profeta, el profeta Malaquías. Cuando Malaquías termina de escribir su libro, hay un silencio de 400 años. Y el último mensaje que Dios le habló a un profeta fue: voy a hacer que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos vuelva a los padres. Ahora, cuando viene la noticia que tiene el potencial de cambiar al mundo y de transformar la vida del ser humano, Dios, me imagino que dijo: ¿a quién se la digo? ¿A quién le comunico esta noticia? Y lo interesante es que no buscó un profeta. Lo interesante es que no buscó a un rey, y no buscó a la élite, y no buscó a los más ungidos, y no buscó a las personas que había un récord en el Antiguo Testamento que Dios solamente le hablaba a profetas o a reyes o a ungidos. El ángel vino y se mostró a pastores de ovejas que estaban cuidando sus rebaños. Y es aquí donde sale la pregunta: ¿por qué a los pastores? ¿Por qué a los pastores de ovejas? Si Dios usa profetas, usa reyes, usa gente ungida, ¿por qué a este grupo de personas? Muchos teólogos y estudiosos dicen que estos pastores de ovejas no eran simples pastores, sino que eran como que pastores sacerdotes que estaban preparando las ovejas para la Pascua, porque recordemos que Jesús no nació en diciembre. Jesús nació muy cercano a la Pascua. Y puede que tengan razón, pero la gran mayoría de teólogos dicen: no, estos eran pastores común y corrientes. Y hay que entender el contexto cultural de los pastores en aquella época, en la sociedad, cómo eran percibidos los pastores. Y los pastores tenían 4 cosas en contra de ellos: eran despreciados. Y lo primero que ellos tenían en contra de ellos es que no se les permitía testificar en los tribunales. Es decir, si había un crimen y un pastor fue testigo, un pastor de ovejas fue testigo de ese crimen, no podía testificar en el tribunal porque nadie creía su palabra. Eso es increíble. O sea, aunque yo lo había hecho un diablo, no le creen al pastor. Lo segundo es que rara vez podían vender propiedades, porque la gente, cuando un pastor de ovejas te quería vender una propiedad, la gente decía: esto me huele raro, a mí se me hace que se la robó o mató al antiguo dueño y es tierra de sangre y me la quiere vender para ganar dinero. Lo tercero es que los pastores en aquella época eran ceremonialmente impuros. ¿Por qué? Porque convivían con las ovejitas, los borreguitos y toda esa onda, y pues los animales hacen sus necesidades y los pastores están manchados del estiércol, del orín de los animales. Y la Biblia especifica que esta gente que está conviviendo con animales que se mueren, con animales que hacen sus necesidades, no podían entrar al templo, así que eran ceremonialmente impuros. Y lo último que tenían es que eran marginados sociales. ¿Qué significa esto? Que dentro del escalón social, de la estructura que había en ese entonces, los pastores eran considerados de la parte más baja de la sociedad.
Eran comparados con los cobradores de impuestos, con los barrenderos de estiércol de aquel entonces, porque en las calles los animales pasaban y había un oficio que eran barrenderos de estiércol, y con las prostitutas. Esto era el rango donde estaban los pastores. Es más, si tú ibas con tu familia y veías a un pastor caminar en la misma acera, en la misma banqueta, la gente se cambiaba de acera para no pasar en el mismo lugar de los pastores de ovejas. Pero Dios escogió compartir la noticia más grande del mundo a pastores, no a profetas, no a reyes, no a la élite, a pastores. Gente marginada, gente sin pulir, gente sin destacar, gente que los consideraban que no daban un peso por ellos. Y a ellos se les da la noticia más grande que esta tierra, que este planeta en cualquier idioma ha escuchado. Ha nacido el Salvador. Nació Jesucristo. La onda que entiendo por qué Dios los escogió es por la respuesta de los pastores. Porque tan pronto escucharon eso, los pastores dijeron: vamos a Belén a ver qué ha sucedido. Yo creo que los pastores eran de Tabasco. Porque me imagino que apareció el ángel, ¡ay, su gloria! ¡Ay, miedo! No tengas miedo, cuate. Mira, ha nacido el Salvador, el Mesías, y va a perdonar el pueblo de los pecados y toda la onda. Se fue el ángel y los pastores dijeron: ¿Quién? Vamos a Belén a ver qué ha pasado. O sea, de volada. Lo vemos en Lucas capítulo 2, verso 16. Dice: se apresuraron a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el bebé acostado en el pesebre. Muchas veces, muchos de nosotros tenemos flojera para cualquier cosa, pero cuando hay un chisme, cuando nos cuentan algo, hace cuenta que se te sube toda la adrenalina y toda la energía Yo creo firmemente que estos pastores tenían tendencias tabasqueñas, porque se apresuraron a ver lo que les había contado el ángel. Aquí viene la razón por la que yo creo que Dios escogió a los pastores, porque lo hicieron sin dudar. Lo hicieron sin andar cuestionando, sin andar viendo si sí o si no. Y una de mis oraciones, no solamente para nuestra iglesia local, sino para nuestra iglesia global en todo el mundo, es que nos deshagamos de las dudas y de la indecisión de compartir nuestra fe. Yo oro para que tengamos una urgencia espiritual. Una urgencia espiritual de compartir de Jesús y de compartir nuestra fe. Una urgencia que digamos: tengo que ir a la casa de Dios, y temprano, puntual. Y tengo que ir a la casa de Dios a adorar a Dios. Y no voy a ir solo. Voy a llevar a mi familia y voy a llevar a alguien que todavía no conoce de Jesús, para que cuando conoce a Jesús experimente lo que yo he experimentado con Jesús, el Salvador del mundo. Ese sentido de urgencia que hoy no lo vemos. Hoy pensamos que le hacemos un favor a Dios en llegar a la iglesia, cuando quiero recordarles de una manera con amor, porque estamos en el mismo lugar usted y yo. Dios es el que nos hizo el favor a nosotros de salvarnos. Dios fue el que nos hizo el favor a nosotros de rescatarnos. Hoy en día pensamos que venir a la iglesia es simplemente una palomita más en la semana, pero se nos olvida que a la iglesia solos no venimos. Venimos en familia, y siempre deberíamos de traer a alguien que todavía no conoce a Jesús. El equivalente hoy en nuestros días a lo que hicieron los pastores es precisamente eso: compartir nuestra fe y compartir de Jesús a aquellos que no lo conocen, no dudando, teniendo esta urgencia espiritual y haciéndolo osadamente. Es más, aquí le viene un dato muy importante. Según las estadísticas, esta semana y la que viene son las 2 semanas estadísticamente donde la gente está más abierta a escuchar de Jesús. Ni siquiera en Pascua, ¿cómo le llaman aquí normalmente a la Pascua? Semana Santa. Ni siquiera en Semana Santa, no. Estas 2 semanas son las 2 semanas mundialmente donde la gente está un poco más abierta para escuchar acerca de Jesús. Por eso tenemos que tener el corazón para compartir nuestra fe. ¿Por qué Dios escogió a los pastores?
Porque los pastores lo contaron todo. Todo. Fíjate, el ángel les dijo: vayan y digan a la gente que nació el Salvador. No, los pastores se fueron más allá. Tabasqueños. Lucas capítulo 2, mira. 2:17 dice: después de ver al bebé, los pastores le contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel no les dijo que les contaran del ángel. Pero los pastores dijeron: no, yo soy así. Levanté el teléfono y dije: hola, cuéntame, ¿qué pasó a partir de ahí? Los pastores contaron lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca de ese niño. Es interesante porque hoy, en la actualidad, tenemos este potencial, tenemos esta capacidad. Muchos de nosotros nos friqueamos y decimos: yo no sé predicar. ¿Quién te dijo que tienes que saber predicar? Lo único que tienes que saber es contar lo que te ha sucedido. Y somos buenísimos para poder contar lo que nos ha sucedido. Es más, yo te aseguro que tú puedes predicar sin hablar, por señas. ¿Cómo? Sí. Fácil. En 3 segundos te dije: si te mueres ahorita, ¿dónde te vas? O sea, créame, si usted se quiere dar a entender y a comunicar, lo puede hacer. Justo como estos pastores. Hay muchísimas razones por las cuales a veces dudamos de compartir de Jesús. Yo lo entiendo. Y así como estos pastores, que Dios los escogió soberanamente, que eran nadie, que eran despreciados, yo sé que hoy en día a muchos no nos van a creer cuando contemos este mensaje. Y eso nos hace dudar. Y eso es una realidad. Y tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué dudamos de compartir de Jesús? Le conté hace ratito, hubo un momento con este muchacho que tuvo una indecisión. No sé explicar por qué, pero me di cuenta que tuve un momento de indecisión. Y a veces no compartimos de Jesús, de nuestra fe, por nuestras propias inseguridades, porque lo vemos desde una perspectiva egoísta, de lo que nosotros somos, de cómo nos vemos, cómo hablamos. A veces no compartimos nuestra fe porque decimos que no sabemos lo suficiente acerca de la Biblia. Otras veces no compartimos nuestra fe porque no queremos ser los raros, o no queremos ser los cristianos intensos, de los cuales la gente hace memes, sube TikToks y Reels. Pero la realidad es que cuando uno conoce a Jesús verdaderamente, Jesús transforma nuestras vidas. Jesús cambia profundamente nuestras vidas. Y es una gran mentira que tenemos, que no podemos compartir nuestra fe. Porque lo más seguro es que si usted encuentra un descuento del Buen Fin, se lo comparte a todo mundo. Lo repostea en Facebook. Si usted encuentra una buena taquería, le dice a todos sus cuates que ahí venden tacos ricos y que no se vayan a otro lugar. Y lo curioso es que ni te pagan, pero tú promocionas otra cosa que, aunque no te paguen, consideras que genera un beneficio para tu vida. Yo entiendo lo siguiente: cuando alguien no comparte de Jesús y no comparte de su fe, es porque no ha experimentado realmente a Jesús. Porque cuando experimentamos realmente a Jesús, te digo algo, no te puedes callar. Tú compartes lo que este maravilloso hombre hecho carne, Dios, ha hecho en tu vida. Entiendes que, oye, nuestros pecados son perdonados, nuestra enfermedad es curada, nuestras ataduras son rotas, nuestra mente es transformada. Cuando hay depresión, ansiedad y tristeza, Él nos trae paz. Cuando no teníamos nada, Él nos da todo. Y la onda es de que estos pastores usaron lo que la Biblia dice en Apocalipsis, que es de las armas más poderosas que tenemos, nuestra historia. Y cuando ellos contaron su historia, dice la Biblia que todos quedaron asombrados. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 2, verso 18. Dice: todos los que escucharon
la historia de los pastores, ¿qué les pasó? Quedaron asombrados. No estamos hablando que les dieron 40 versículos los pastores. No estamos hablando que les dieron un estudio bíblico profundo con una buena exégesis. No. Los pastores contaron su historia. Y cuando los pastores contaron su historia, los que escucharon la historia de los pastores, imagínate, vieron un ángel. Es donde los envidiosos dicen: pero si yo le he servido al Señor, nunca he visto un ángel. Y vienen estos pastores pecadores de una baja escala social, que son inmundos y ceremonialmente impuros, que no se les cree nada, y me cuentan esta historia. Créeme, hay muchos de nuestra propia fe que van a juzgarte cuando cuentes tu historia, pero te digo algo que te valga 3 cacahuates, porque tu historia Dios la puede utilizar para transformar la vida de alguien que necesita escuchar esa historia. Por eso es tan importante. Obviamente, aprende Biblia, estudia palabra, apréndete versos, y mientras mejor puedas estructurar un mensaje de salvación, mejor. Pero no hay nada más poderoso que tu historia y que mi historia. Pastor, y si no tengo historia, recibe a Jesús en tu corazón. ¿Cómo te explico que nuestra historia empieza cuando recibimos a Jesús en el corazón? Porque si tú eres cristiano y no tienes una historia que contar, solo tienes una religión, no has experimentado a Jesús. Pero cuando recibes a Jesús en tu corazón y hay un antes y un después, entonces tenemos una historia que contar. ¿Cuál fue el mensaje de los pastores? Fueron con todo el pueblo. Como esta semana vamos a ir con toda la ciudad. Lo voy a decir una vez más. Como esta semana vamos a ir con toda la ciudad. Y dijeron, fíjense el mensaje de los pastores. Una virgen tuvo un hijo. La gente, ya por ahí, ya la onda está rara. Una virgen concibió un hijo. Ya desde ahí empieza a ser la onda rara. No te espantes que cuando compartes el mensaje la gente te quede viendo con cara de what. Es normal, una virgen no puede dar a luz un hijo. Es normal que la gente crea que tú no puedas cambiar. Pero aún así compartieron la historia y dijeron: ¿qué creen? Se me apareció un ángel. Es que nuestro cambio no es por fuerza de voluntad, es por un poder sobrenatural. Fíjense la historia que nosotros vamos a contar es una historia similar a los pastores, es la misma. Dios me cambió. Sí, es que no podemos mentir ni podemos ayudar a Dios. La virgen concibió un bebé, vi un ángel que me dijo que pasó. Oye, ¿tú estás loco o qué te sucede? Y es normal, tú vas a llegar con la gente que creen. Ahora sigo a Jesús. Y fíjate que cambió mi vida. Y yo antes era eso, pero ahora. Y la gente te va. Pero Dios dijo: estos pastores, estos sí me van a creer. Y esos pastores no van a dudar. Y esos pastores se lo van a contar a todo el mundo. Aquí viene la onda. Tú y yo encarguémonos de obedecer a Dios y deja que Dios se encargue del resultado. Encarguémonos de contar la historia. Nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Y dijeron: una virgen dio a luz un hijo, y ese hijo es el Mesías, es el Salvador. Y aquí viene lo que hace con nosotros: y Él perdona los pecados. Él vino para limpiar nuestra maldad. Él vino para sanar nuestra enfermedad. Tomó nuestra injusticia y nos volvió justos. Él agarra nuestra pobreza y la vuelve en riqueza. Y empiezan los pastores a contar el mensaje, que es el mismo mensaje. Nosotros, amigos, en esta casa, nuestro valor número uno es que Jesús es nuestro mensaje. No le añadimos más ni le quitamos menos. Es el mismo mensaje. Nadie está lejos del alcance de Dios. Nadie es suficientemente malo para que Dios no lo reciba. Y no lo va a dejar como llegó. Porque ven tal como eres. Sí, ven tal como eres, pero Dios te va a hacer un cambio total.
te va a hacer una tuneada espiritual, te va a dejar buchón espiritual, porque Dios, ese es su especialidad, transformar vidas. Y este mensaje que Dios trajo, habló con los pastores, que no lo anunció la realeza de un palacio, sino a gente simple, a gente que no iban a dudar y presurosos iban a contar todo lo que vieron. Dios eligió a estos humildes pastores, no porque fueran pobres, sino humildes para decir: lo que yo vi, lo voy a contar. Lo que yo escuché, lo voy a decir. Y lo que experimenté, mi pecho no es bodega. Lo que pasó en mi vida, lo va a saber la gente. Y a veces pensamos que contar nuestra historia es incómoda. Pero amigos, de verdad, no me voy a cansar de decir esto en esta semana. Dios a menudo elige lo improbable para hacer lo extraordinario. Piensas que tu historia, es que a mí no me cortaron una pierna. No, es que tu historia alguien la necesita escuchar. Y te garantizo que esas personas que hace semanas Dios puso en tu corazón para que empezaras a orar por ellas, para que las escucharas, para que pudieras servirlas, para que pudieras comer con ellas, esas personas necesitan escuchar tu historia, lo que Dios ha hecho en tu vida. Pastor, pero es que yo no era tan malo. Es que no tienes que ser un maldito para que sea una buena historia. Tienes que ser tú. Lo voy a decir una vez más: tienes que ser tú. Por eso esta onda de compartir a Jesús nos compete a todos. Y esta semana, no sé qué pasa en el mundo espiritual, pero lo único que me doy cuenta es que Dios abre un portal donde la gente se vuelve más sensible para escuchar de Jesús. Por todas las calles se hace esto, que Jesús nació, le llaman el niño Dios, y que no sé qué. Es normal escuchar esto. Aprovechemos esta temporada, porque si Dios te está instando a compartirlo, hazlo osadamente. Porque amigos, no tenemos idea de cómo Dios puede usar un momento de osadía para cambiar la vida de una persona. No te puedes imaginar eso. No puedes entender a veces cómo Dios te quiere usar, nos quiere usar. O puedes dudar. O puedes decir: esto no es lo mío, y seguir con tu vida. Y al final quejarte que Dios no ha hecho nada en ti. Y la realidad es que, ¿sabes cuándo Dios comienza a hacer más en nuestras vidas? Cuando comenzamos a dar lo que de gracia hemos recibido. Tengo una espinita con ese muchacho, y ha sido mi oración por esos 3 años y pico. Le dije: Señor, pónmelo en el camino otra vez, porque no se la va a acabar. De verdad estoy orando por eso. Que en algún aeropuerto, en algún lugar, una vez más. Y a veces he sentido que Dios me ha dicho lo siguiente: no te preocupes, ya levanté a otro. Y yo me quedo: Dios mío, pues si no me lo pones en el camino, ponme a 1000 más, para que yo comparta lo que tú has hecho en mi vida. Por eso, no importa cuál es tu trasfondo, no importa cuál sea tu conocimiento bíblico, no importa cuáles sean tus inseguridades, esta semana lo que te puedo decir es: no más a la indecisión de compartir de Jesús. No más. No más. Este próximo fin de semana hemos trabajado para que a tus invitados los traigas. Pero te digo, te revelo algo: no los vas a traer para que reciban a Jesús, los vas a traer para que confirmen
su decisión de recibir a Jesús, porque eres tú el que en esta semana te vas a sentar a compartirles de Jesús. Simplemente los vas a traer para que digan: ¿ya viste que lo que te conté es cierto? ¿Ya viste? Porque en esa semana tú y yo somos los pastores de ovejas. En esa semana tú y yo somos los que a lo mejor mucha gente no da un peso por nosotros, pero vamos a ir y vamos a contar todo lo que Dios nos ha hecho, todo lo que hemos experimentado con Jesús, porque ese es el mensaje. Una vez más, amigos, no tenemos idea de cómo Dios puede usar un momento de osadía para cambiar la vida de una persona. Mi pregunta es: ¿vamos a ser como estos pastores? Que ellos estaban chambeando y vino un ángel, se les aparece, les da las buenas nuevas y les dice: vayan y compártanla. Hoy nos enteramos, hoy las pastorelas se hacen por esos pastores que anunciaron cómo fue la onda. Ellos hicieron también su trabajo, que 2000 años después el mensaje sigue vigente. Nadie sabía nada de Jesús y María y de José. Nadie sabía nada. Eran tabasqueños, les digo, los pastores eran tabasqueños. Hoy todos sabemos del nacimiento de Jesús. ¿Saben por qué? Por los pastores. Se lo contaron a todo mundo. ¿Qué tal si a partir de hoy le contamos a todo mundo que Jesús es poder, que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús sana, que Jesús restaura, que Jesús transforma? Y creo que nos hace falta el poder del Espíritu Santo en osadía para poder hacerlo. Y por eso en esta mañana yo quiero orar para que recibamos ese espíritu de osadía para compartir de Jesús. Pastor, ¿y qué voy a decir? El mensaje es muy sencillo. El Salvador está aquí. Su nombre es Jesús. Disfrútenlo.